En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta mañana las hermanas que celebraban sus bodas de plata han celebrado ya, hemos celebrado. Volvíamos a arrodillarnos con la confianza de que Él inició su obra en mí, en cada una, y Él la llevará a cumplimiento, a plenitud. Recuerdo que cuando iban entrando mis hijas, pues yo sentía, madre mía, bodas de plata. Cuando hice las mías, digo, yo veré las bodas de plata de ellas, ¿no? Y la verdad que he sentido un gozo enorme por la perseverancia en aquello que es el sentido de su vida, su identidad, su misión, todo el bien, ¿no? Y quiero hablar a ellas, pero también intentar que nuestros padres, que nos han dado el don más grande, que es la vida y la fe en muchos casos, ¿no?, puedan gozar también de nuestra vocación y elección, ¿no? ¿Por qué la Iglesia celebra bodas de plata, de oro, de diamante, ¿no? Porque es muy importante volver al punto de partida, decía Santa Clara. Sobre todo en momentos de turbación o de oscuridad, volver al punto de partida. Y el punto de partida es, como describe Juan 15:16, yo os he elegido. Os he elegido y al elegiros ya os conocía. En la vida de una persona consagrada es fundamental saberse y sentirse llamada, elegida. Es una certeza interior de encontrarse en un estado de vida porque Dios lo ha querido desde la eternidad. Y lo hace saber como un día puntual, o se empieza a entrever poco a poco, ¿no? Y comienzas a sentir que en esa elección está el sentido de la vida, todo. ¿Para qué he nacido? ¿Para qué vivo? ¿Por quién vivo?, ¿no? Juan Pablo II decía, dime quién es tu amor y te diré quién eres tú. Para saber quién soy yo, debo remontarme a mi Creador, a mi Señor. Para nuestros padres, a la Madre Teresa, cuando le preguntaron de Calcuta en una ocasión qué es la elección, ¿no? ¿Por qué me ha elegido a mí o por qué te ha elegido a ti? Y dice, esto es un misterio. Solo pido que tengáis el valor de decir sí. Y al decir sí, se va comprendiendo el misterio de la vida. Y en el cielo, pues, sabremos también toda esa plenitud, ¿no? Como esposa de Cristo, ya desde ahora. Es una vocación escatológica, porque en el cielo no se casarán, dijo Jesús. Por eso la vocación consagrada se dice que ya es como un preludio, ¿no?, de lo que son las bodas eternas con Cristo, esposo de la Iglesia. Es muy impresionante que en una familia de hermanos, ¿no?, tiene que ser muy impresionante también para los padres. Una hija o un hijo es llamado, o varios hijos son llamados por el Señor, y es lo que los padres tampoco saben. O sea, el hijo que viene con un misterio que solo Dios conoce, aquel que lo depositó en las entrañas maternas y lo consagró. Y yo cuando pienso en los padres pienso que ellos acompañan una vocación consagrada, pero no la tienen. Entonces, en muchos momentos
tiene que ser muy difícil, ¿no?, comprenderlo, sobre todo cuando los padres también pues van viendo, tienen claro que va a ser su hija, pues ha tomado una carrera, hará esto, hará lo otro, el camino natural, un día se casará, saldrá de casa, y resulta que ni va a hacer lo que ha estudiado, ni va a trabajar en lo que ha estudiado, no se va a casar, no va a tener hijos, o sea, dijo, hijos físicos, ¿no? Y cuando damos la noticia en casa de que Dios me llama, yo creo que no se comprende en muchos momentos, quizá por si algunos padres también les ayuda, porque a veces vivimos la religión como una religión, es decir, un camino que conlleva una serie de condiciones, ser religioso, como sí, que reza, que nada de eso es la elección. La elección es el encuentro con un amor, tanto que en la consagración se dice: ven, esposa de Cristo. Nadie seguiríamos una religión. Sí seguiríamos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el más bello de los hombres. Es importante porque una religión no tiene atractivo. Tiene atractivo una persona que nos llama, que nos elige y que nos envía en una misión determinada. Y creo que no es fácil comprender también, para los padres es más fácil comprender, aunque no se comprende bien, una vocación a la vida activa, por ejemplo. Pues se van a dedicar a los pobres, a un hospital, a hacer obras grandes, ¿no? Pero cuando uno dice, entro en una vocación contemplativa, en nuestro caso también con una misión evangelizadora, ¿no?, todavía es más difícil de comprender. Por eso tenemos que dar muchas gracias a nuestros padres que nos han permitido, sin entender muchas veces, el paso que hemos dado, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré al monasterio, la frase que oí es: te entierras en vida. Y cuando me decían esto, en mi interior, yo me volvía hacia ese Señor que me enamoraba poco a poco y le decía: no saben que eres la vida, no te preocupes, no nos entienden. Era imposible que comprendiesen un encerramiento de por vida, ¿no? Y para mí era la libertad, como lo ha sido para todas, ¿no? Pero no se puede explicar, no se puede explicar, ¿no? Por más que intentamos decir que nos ha pasado, es que es muy difícil porque no sabes tú qué te pasa, ¿no? Incluso se sufre por ello, porque tú no te encajas, no te diviertes con lo que otros se divierten, no, todo se te queda pues así, que no tiras. ¿Qué me pasa a mí?, ¿no? Es una de las preguntas. Es decir, la vocación verdaderamente es como esa frase de Jesús: al elegiros os saqué del mundo, para consagrarnos por el mundo, pero os saqué del mundo. Entonces, no te encuentras ni en el mundo bien, en el mundo entendido como vivir como si esto es lo que hay, ¿no?, con todas las posibilidades buenas, pero sin respirar esa eternidad, ese deseo de trascendencia de Dios fuerte, pero tampoco todavía estás con Él. Entonces te encuentras como suspendida un poco entre Dios y el mundo. O sea, se viven momentos muy difíciles, incluso cuando una descubre que ha sido llamada. Y no es que no lo quieras contar, es que no sabes qué te pasa. Por otro lado, queremos muchísimo a nuestros padres y entonces piensas,
pobrecillos, los voy a hacer sufrir si les digo esto, entonces cuanto más tarde se lo diga, luego los padres se enfadan porque se lo has dicho muy tarde. O sea, es una pelea, ¿no? Pero que la Madre Teresa decía, con Dios no hay peros que valgan. En el momento que una dice, bueno, pues para no hacer sufrir, pues me voy a olvidar. Entras como en un abismo de tristeza. Es como del joven rico se dice que al no seguirle se fue triste y abatido, ¿no? Una tristeza y abatimiento que creo que es distinto a lo que puede sentir una persona que no está llamada, porque es una tristeza y abatimiento propio de una llamada consagrada, que es honda. O sea, no brota de una infidelidad por algo que has hecho, es todavía más gordo, es como el dolor de una vida en la que no te entiendes, porque solo te entiendes enraizándote en aquello para lo que Dios te creó y para lo que te sostiene en la vida. Entonces, la Iglesia lo celebra para recordar que Dios no nos llamó un día, sino que Dios nos sigue llamando. El que inicia sigue llevando a plenitud la vida. Y la vocación en sí es muy sencilla de definir. Dice que aquello que Él quiere llevar a plenitud es la medida y la madurez de Cristo en nuestras vidas. Es decir, todos somos llamados a ser configurados a Cristo, que no solo hace actos de amor, es amor, su ser es amor. Una persona que deja vivir a Cristo y está en un lecho por una enfermedad o sin hacer nada es presencia de un amor, de tal manera que cuando vives al lado de aquellos que de verdad en su fragilidad han decidido ser de Cristo, podrías decir, aquí hay Tabor, qué bien se está aquí, qué bien se está con esta persona, porque el amor crea comunión, piensa en el otro, saca lo mejor del otro, ¿no? Y esa vocación es para todos, ¿no? Pero en nuestro caso, ciertamente, es una vocación al amor y no tiene otro sentido. Todo lo demás se deja incluso. Toda posibilidad de aquello que puede distraer ser amor. Por eso decimos, no solo tenemos sed, somos sed, es algo ontológico. Somos sed de Dios, ¿no? Y me parecía muy bonito recordar hoy, en breve, un testimonio contado en el Evangelio por él mismo. Son 2 líneas y media del Evangelio, 2 versículos. Es la vocación de Mateo. La vocación de Mateo que la cuenta él mismo, porque escribió el Evangelio, él mismo, el evangelista, ¿no? Cuando se iba de allí, nos dice él mismo, Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo, que es él, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Esto es todo. Si me dice mi padre y mi madre, ¿y por qué te vas? Pues nada, me vio Jesús, yo estaba sentada en todas mis cosas y me dijo, sígueme, me levanté y le seguí. ¿No sabes decir más? Si preguntáramos a Mateo qué fue esa llamada, te volvería a repetir los mismos versículos, porque él mismo podía haber dado más detalles. Es que no hay conversación, no hay palabras. Él no habló, actuó inmediatamente, ¿no? Entonces vamos a ver por qué, ¿no? Sigue un poco más, dice, y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores. Estaba en la mesa Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Mas Jesús, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal, los que están enfermos. Id pues y aprender qué significa misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No necesita el médico los que están sanos, sino los que están mal. Cada una de nosotras podríamos reconocer en esta llamada la nuestra, ¿no? No sabemos por qué, ni siquiera estábamos preparadas, pero Jesús pasó por nuestra vida. Pasó por nuestra vida, bien a través de nuestros padres, a través de nuestros educadores o de personas que la parroquia o cada una tiene su propia historia, de tal manera que haya personas de las que no te puedes separar de alguna manera, ¿no? Es como un atractivo, porque aquello que viven dentro del mundo es lo que más corresponde a tu corazón. Y podríamos decir también que todo comienza con una mirada. Una mirada no es una mirada como podemos a lo mejor pensar, externa, o hay dentro, ¿no?, grabado en las entrañas, una presencia, una mirada que te succiona hacia adentro. Es decir, por más que uno vive hacia afuera, hay una llamada, un imán, ¿no?, hacia adentro, que es donde te encuentras en verdad bien, ¿no? Con un dato, no fue Mateo quien vio a Jesús. Todo comienza con la iniciativa de Jesús, una mirada de Jesús en las entrañas y una voz que uno reconoce, ¿no?, que una reconoce: sígueme. Mateo nos dice que se levantó y le siguió. Sin embargo, Lucas añade: dejó todo. Atención, no dejó todo para encontrar a Jesús. Dejó todo cuando fue encontrado por Jesús, cuando Jesús lo llamó. Una de las preguntas que más nos hacen es: pero entonces, ¿para qué has hecho esto? ¿Para qué has estudiado esta carrera? ¿Para qué has hecho tus máster, todos tus sueños? Porque la llamada de Dios nos sorprende ahí donde estamos, nos busca ahí donde estamos. Y hasta que se oye esa voz, esa llamada, o se intuye de verdad, una no puede seguirle. La llamada, el tiempo, la forma, todo es suyo. Por eso hay unas que entran a los 18 años, otras, por más que se empeñen, ya se les bloquea la cabeza y no pueden acabar la carrera, aunque las que de un año, otras después de haber trabajado, y lo que llamamos una vocación tardía. Para el Señor todo es temprano, pero atención, los versículos de la vocación son: ¿es Jesús el que pasa, verbo pasar, por mi vida? ¿Es el que mira a Mateo y el que dice sígueme? Ni una sola actuación de Mateo. Es la gratuidad de un amor, ¿no? No vemos un diálogo donde Jesús le diga: mira, Mateo, estás llamado, pues ahora deja todo, prepárate bien,
no peques más y ya cuando estés preparado volveré a pasar por aquí. Es así como nosotros respondemos. Por eso una misma le cuesta creer en la vocación, que es, pero como a mí, a otros sí, pero yo no, es mejor mi hermana la tercera, yo soy la quinta y no, y sabes cómo estoy. Son excusas de perfección y de conversión que nunca nos ha pedido el amado. Nos amó como estábamos. Es muy fuerte esto, porque no hay excusas. Esas excusas para estar mejor y de grandeza y darte lo mejor de mi vida es decirle mañana, mañana te seguiré, hoy no. Primero tengo que. No. Hasta confirmar, por si tenía duda Mateo, que le llama así de una forma cariñosísima, pero pecador, porque ha venido a llamar a los pecadores y enfermos. Le llama enfermo y pecador y se queda tan tranquilo. Imagínate que Jesús te dice a ti, te llamo porque eres la más pecadora. ¿Cómo le responderías? Hombre, no es para tanto, mi hermano es peor. Es mejor para seguirte, pero luego es peor para pecar también. Nos movemos siempre en ese sí, pero no. Sí, pero no. ¿Qué es lo que hizo levantarse? A ver, en griego el verbo levantarse, que está escrito aquí, significa un verbo de resurrección, de resurgimiento, de empezar a existir de verdad, ¿no? Como un verbo de identidad, de levantarse es resurgir, volver a nacer, ¿no? Que dice Jesús. Y es con una mirada, ¿no? Qué importante es después custodiar la primera mirada del Señor para que se imprima, ¿no?, su mirada en mí. Es una mirada libre de prejuicios. Si yo, que estaba enferma y pecadora, él era de las personas más aborrecidas por su cargo, porque era recaudador de impuestos. El dinero hace estragos en la vida, ¿no? Y se enriquecía de dinero, pero perdía amigos constantemente. Lo encontró muy afanado en su mesa de, se llama así, su mesa de recaudar, ¿no? ¿Qué fuerza tiene que tener esa mirada? ¿Qué fuerza tuvo que lo levantó? Y no cogió unas pocas moneditas por si acaso le iba mal. No se cuenta nada de eso. Todo se quedó ahí. Mateo no dejó nada, no lo dejó para seguir al Señor, sino que al seguir al Señor todo se quedó atrás, todo palideció, todo era nada. Por tanto, se cae esa mentalidad de que cuánto exige, cuánto se ha renunciado, cuando nos dicen esto, sentimos un dolor como si seguir a Cristo fuera una pérdida, ¿no?, de todo lo que dejas, tu casa, se dice así, pero tu casa, tu carrera, un novio, un hogar, etcétera, etcétera. Curiosamente no se les dice a los casados, oye, dejas a tus padres, te vas a vivir a otra casa, si tienes hijos normalmente no vas a poder trabajar todo lo que quisieras, ¿no? No renuncian a nada. La entrega a otra persona parece que es, sí, lo natural. Por eso muchas veces tienes que luchar tú misma contra aquello en lo que tú has sido también formada y piensas así. Por eso la vocación no es fácil. O sea, es para una misma también, ¿no?, que piensa pues como todos, ¿no? Y cuando pasa el tiempo
Y antes, que no teníamos espejos, era una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo que te veías en los cristales cuando daba el sol, en los cristales del claustro de Lerma, por ejemplo, y digo, pues si soy yo con hábito. O sea, es como si es como algo que, ¿cómo he llegado hasta aquí? Incluso yo he oído a mis hijas decir, ojo, es que yo no entré, es que me entraron, ¿no? Es decir, fui arrasada. Hay algo que te arrasa, es una expresión que decimos mucho, ¿no? Es una fuerza muy grande que después una descubre que quien te ha traído casi sin ti, porque no sabes por dónde te da el aire mucho, sin embargo, pide tu sí, libre. Por eso son casi 9 y hasta 12 años de formación. Porque a ese sígueme, por el que Mateo se levantó y lo dejó todo, sigue la pregunta crucial para profesar de por vida una llamada. ¿Me amas? Al principio dice sígueme, es como, mira, ahora no te enteras, pero lo que buscas, lo que deseas, tu plenitud, está en esta palabra. Y además está en un imperativo de amor, pero un imperativo, sígueme. No le pregunta, como pregunta, ¿me amas? No dice, ámame. Dice, sígueme, como si es lo que buscas, lo que deseas. Aquí está el camino, aquí está tu vida, aquí está tu amor, aquí está la verdad. Sígueme, imperativo de amor. Cuando se levanta, cuando entramos y nos preguntan, ¿y qué te van a dar? Ni nos lo hemos preguntado nosotras. A Mateo no le promete nada, no le dijo qué ganancias iba a tener, que había vivido para tener ganancias. Yo seré tu recompensa. Se da él mismo. No hay promesas que no colmarían el corazón de nadie, ¿no? De una mujer, de los bienes materiales. Es más, cuando dice quien dejare todo por mí, lo que habla es de amor, de afecto, recibirá. Tendrá padres, madre, hermanos, hijos, ¿no? El 100 por 1 habla de aquello, porque claramente al final de la vida solo queda el amor, en el intermedio también y al principio también. Cuando le preguntan qué recibiremos, ellos les habla de lazos de amor y de casas, comunidades, casas de amor, de comunión. Nada más. Es curioso que pasado el tiempo, al inicio una quiere ser la postulante perfecta, la novicia perfecta por puro celo, por puro amor a Jesucristo y de los mayores sufrimientos y susto es verte imperfecta, verte que haces el mal que no quieres, porque no por ponerte el hábito cambias de vida, hábito nuevo, pero cuerpo viejo también, o sea, es decir, ¿cómo estás? Y esto es uno de los mayores sustos que vuestras hijas se llevan al inicio de la vida religiosa, porque yo que creía que una vez que iba a entrar, pues ya... No. Y lo más precioso después, poco a poco, es ver que se nos ha amado tal y como éramos, tal y como estábamos, y que vivimos bajo un manto de misericordia entrañable. Misericordia significa dar corazón. Yo doy el corazón, yo te quiero así, dándote el corazón estés como estés, no como paga a una forma de vivir, ¿no? Y esto hace que después en nosotras también nazca una misericordia entrañable, porque si pudiéramos hacer todo perfecto, caeríamos en un juicio fariseo.
mira a estos, mira a esta, que Dios la haya llamado con todo lo pecadora que es. Claro, ¿qué es lo que le va a pasar a Mateo? Nuestro pecado, nuestra enfermedad, no es mayor que la libertad de poder decir un sí. No nos ha esclavizado todo el pasado, aquí estamos. Es más fuerte el poder de la resurrección, que hace que incluso ese pecado, esa enfermedad, ¿no?, se convierta en el lugar donde Dios nos va a mostrar todo su amor y nos va a hacer fuente de compasión para otros. Fuente de compasión para otros. ¿Qué es esa atracción que siente una persona que se consagra a Cristo al inicio y que sostiene en la vida? Creo que es más potente que un enamoramiento. Quizá los casados me podrían decir, a lo mejor es que no te has enamorado. Pues puede ser. Pero es más fuerte en el sentido que no somos dos iguales, que vamos a hacer una vida juntos, ¿no? Se trata de seguir un amor humano divino. Por lo tanto, entras como el Espíritu Santo te hace entrar en un ámbito, en un hábitat, ¿no?, donde nunca vas a tener tú la razón, y esto cuesta mucho a una mujer, ¿no?, donde tú no vas a decir dónde vamos o no vamos, ¿no?, sino que se mueve en la línea donde tú vayas yo iré, lo que tú quieras yo haré, ¿no? Un abandono y una confianza que luego llena de felicidad, pero que al inicio cuesta, cuando una se ha hecho su vida, cuando... Sin embargo, se ve en Mateo como si el pasado queda atrás y no hay posible vuelta. Y aquel que sabía todo de dineros, que ganaría muchísimo, digo dineros en plural, porque sacaría por todas partes, aquel que de pronto no sabe nada de la nueva forma de vida. Esto crea una lucha. Yo os cuento aquí todas nuestras tentaciones, ¿no? Porque yo, que era la número 1 en no sé qué, o era yo... Y es que ahora no sé hacer un huevo frito. Es que nunca has hecho un huevo frito, aunque seas la una en, ¿no? O es que siento que no sé hacer nada, o sea, como esa sensación de inutilidad, porque no te has entrenado nunca para la forma de vida que vas a vivir, ¿no? Y te pegas un susto, tantos máster, tantos países recorridos, y ahora me siento un bebé al inicio. Es decir, no sé nada. Es más, no sé lo principal, que es que no sé quién soy. No es fácil los comienzos, porque una hace aguas por todos los lados. O sea, entras con un entusiasmo que a los 4 días, ¡ay madre, dónde me he metido! Bueno, yo la misma tarde que entré se me cayó el mundo. En vísperas se me cayó el mundo. Me recuerdo qué hago aquí, dónde estoy, qué me pasa, quién soy, qué he hecho, para cuánto tiempo, quién me ha metido aquí. Bueno, me recuerdo, o sea, una crisis existencial total. Pero es que antes no tenía existencia, empezaba la crisis existencial. Gracias a Dios empecé a preguntarme quién era yo, qué me había pasado y dónde estaba, ¿no? Porque antes tiras y a donde llegue, ¿no? Y como os decía también, igual que para los padres puede ser difícil, ¿pero qué vas a hacer allí? Pues no sé, pues yo qué sé, mamá, yo qué sé, papá, pues no sé, ya me lo dirán. Y vas a un sitio donde no sabes ni lo que vas a hacer. No te van a pagar sueldo encima, es que, ¿no? Así es
la llamada y el enamoramiento nuestro, como el Mateo, no fue la oferta de una misión. Vas a ser una grandísima profesora, ya verás, porque aunque seas consagrada, vas a ir a Oxford White, Harvard, y vas a tener unas posibilidades, bueno, y no fue la oferta de una misión. Lo que hizo que Mateo se levantara y lo dejara todo, sino un amor que ha prendido, como dicen los profetas, en las entrañas, que te ha seducido y que ya no puedes mirar como el amor de tu vida a nada ni a nadie más. En ese seguimiento está todo el sentido de la existencia. Lo que Jesús propone es Él mismo, su persona, su cuerpo. Es tan real esto que si esto no fuera real, nadie lo abrazaría porque se abrazaría a la nada. No ofrece nada, se ofrece Él. Su persona a la que amar. Y de pronto, ¿no? Vas descubriendo cómo tú no eres una marioneta, ni es un azar, ¿no? Que naciste con un designio, entonces no tengo elección. No, tienes elección. Pero gracias a Dios, a cada uno, ¿no? A su vocación hay como un atractivo, un impulso para que puedas llegar a vivir la plenitud que todo tu ser anhela. Por eso, el Espíritu que toma la iniciativa también, a nada que te dejes, ¿no? Mueve tu libertad hacia un sí. Esto es un misterio también. Por eso decimos, ¿pero cómo he llegado aquí? Su gracia te precede y el que te llama te hace capaz de ese don. Y en breve, la segunda parte es una preciosidad porque es nuestra vocación tal cual. Resulta que Mateo está tan contento que hace una fiesta, esto nos lo cuenta Lucas muy bien, ofreció en su casa un gran banquete. Y a ese banquete van publicanos, pecadores, los más pobrecillos. Quiere decir que los amigos de Mateo eran los pecadores. Los publicanos no tenía amigos, parece de gran postín, ¿no? Sino gracias a la vocación de Mateo, a los excluidos de la sociedad, los que no contaban, los que se les desprecia, como vemos, por los fariseos y por otros, ¿no? Se van a sentar a la mesa con Jesús. ¿Cómo iban a pensar ellos que iban a poder tener un banquete con aquel hombre de Nazaret que acababa de pasar sanando, que todo el mundo lo buscaba, que están ahí sentaditos con él y con sus discípulos? Imaginaos la cara que tendrían, ¿no? Jesús dijo, los publicanos y las prostitutas os antecederán. Gracias a Mateo, los pecadores conocen a Jesús. Conocen a Jesús. Gente que jamás hubiese tenido acceso a ver así tan de cerca el rostro de Cristo. Yo me imagino que en esa mesa pienso que no se hablaría mucho, no lo sé por qué. Pienso más bien que si yo fuera no sabría ni comer con tenedor y cuchillo bien. Quiero decir, era un cruce de miradas que hacían allí toda esa gente, convocados por Mateo,
que no conocía al maestro y que porque le ha dicho sígueme, da un gran banquete y vienen toda esta patrulla, ¿no? La mirada de Cristo no solo hace el diagnóstico de tu enfermedad, no solo hizo un diagnóstico a los que estaban allí, sino que por primera vez tuvieron delante de sí la mirada del médico, del sanador, que los conocía hasta el fondo y los amaba. Y esto es lo que Mateo creo que quiso celebrar. Sí, me podéis decir todo lo que he hecho en la vida pasada, tenéis razón, todo eso, más, mucho más. Pero no tengo miedo de seguirle, porque aquel que me llama es quien me conoce y sabe quién soy. Y Él es el médico, lo dice en ese momento. Solo el que se sabe enfermo, pequeño, se abre a la sanación. Quien está sano no quiere tener médico ni sanación. Por eso no es que venga a llamar a los pecadores solos, sino que los justos no escuchan la llamada, porque creen que no le necesitan, más bien que Jesús les necesita a ellos, ¿no? Por eso en tiempos de turbación nada ayuda tanto como volver al punto de partida. Turbación, porque fíjate, ya llevo 25 años y tú ya te habías hecho el proyecto de cómo tenías que estar. Exactamente tenía que estar así, 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 así. Y de pronto ves que no estoy así, así, así. Y tú misma te has dicho cómo tienes que estar y como no estás, tú te haces el diagnóstico y con una mirada inmisericordia, con dureza, con escándalo de ti misma. Qué importante es cuando esto, también el mal, ¿no? Trata de desalentarnos, de desanimarnos, ¿no? Volver a ese punto de partida y decirte fuerte en el sígueme. Tú me conocías, tú has venido a llamar a los pobrecillos y por eso me llamaste. Por tanto, no quiero ser otra cosa, quiero vivir amándote y eso me hará digna de ti. O sea, es por un amor, pero no por una religión a la que tengo que responder con una perfección, sino yo porque te quiero vivir así, quiero conservar y proteger y custodiar este cuerpo que es donde tú has querido vivir y expresarte en mis gestos. Por eso quiero vivir en una pureza de vida, de cuerpo, de mirada, de sentimientos, ¿no? Que tú me das. Quiero vivir colgada de ti, sin perderte un segundo de vista, como tú vivías colgado del Padre, ¿no? Y por amor a mis hijos, no descansaré como hacen las madres, ¿no? De verdad que dan lo mejor a los hijos, no sienten como pobreza, lo que sienten es que aman y eso mismo les lleva a levantarse y dejar todo a sus hijos, ¿no? Por eso hoy celebramos, ¿no? La vocación luego convoca, es con todos, ¿no? La misericordia de Dios, que Él es fiel y por eso seguimos donde estamos. En su fidelidad nos sostenemos. Y yo he tenido la dicha, ¿no? El gran regalo en esta vida de ser testigo del paso de Dios por la vida de mis hijas también, ¿no? Y puedo decir que aun en las mayores crisis había un sentimiento de saber que solo puedes vivir a salvo y que en la vida no hay otro horizonte más que Él.
y eso sostiene la vida. Eso es como una gracia muy fuerte. La fiesta de los salvados. En el fondo sabes que tú ya has sido llamada a la fiesta de los salvados, ¿no? Hoy celebramos el poder del amor, el poder, la fuerza del amor, ¿no? Y por eso traía para nuestros padres de nuevo esta imagen, ¿no? Que no sé si la podéis ver bien, pero esto es el corazón de nuestra vocación, ¿no? Aquí hay una mano, que es la mano del Padre, que sostiene al Hijo en una postura incomodísima, ¿no? Es como que está salvando del abismo, ¿lo veis? Salvando del abismo y de la muerte a alguien que sucumbe, ¿no? Esta es nuestra llamada y nuestra maternidad. A ver, es una imagen, ¿no? Aquí estamos, somos un solo cuerpo con el esposo, que nos dice en lo más hondo de lo más hondo: no es voluntad de mi Padre que ninguno se pierda. Por tanto, es una maternidad que abarca hasta los confines de la tierra. Es una vocación esponsal donde se escucha en esa intimidad nupcial también el grito de una humanidad que te grita, sigue gritando, como aquellos 3 años de la vida pública de Jesús: no puedo ver, no puedo andar, no puedo vivir, no tengo quien. Ese grito agonizante, ¿no? Es la sed de Cristo. Ahora también Cristo lo entrega a la esposa, ¿no? Porque es un solo cuerpo, un solo espíritu con ella. Y toda nuestra vida no es solo ayudar o dar de lo que tienes tú y entonces a otro le falta. No es dar, es darse a sí misma. Una vocación consagrada significa ofrecimiento. Se ha dado a sí misma. Decíamos que Cristo no da cosas, no da planes, se da a sí mismo. Y en Él, que es el camino, caminas. En Él, que es la vida, está tu vida. En Él, que es la verdad, se ven las tinieblas y se camina en la verdad, ¿no? Entonces, no sabemos cómo, pero realmente escuchas y ves en tu interior que esta es la llamada, ¿no? Y que no podrías vivir de otra manera. No porque no sea bueno casarse, gracias a que os habéis casado estamos aquí, es precioso. Tener hijos, mira qué joyas os han salido, todo eso es precioso, de muchas cosas lícitas, o sea que son buenas. No las dejamos por malas ni por desprecio, sino por una llamada que a nosotras mismas nos supera, pero que coge toda nuestra vida y que por menos de esto es que no podemos ya vivir. Eso hay que preguntárselo al Señor, porque lo ha hecho así, ¿no? Entonces, nuestra vida entera es escuchar ese grito en el corazón del esposo, el latido de su corazón, el dolor de Cristo, la sed de Cristo, la agonía de Cristo, en la cual están todos nuestros hijos, toda una humanidad que vemos pues muy rota, muy destrozada, ¿no? Y de una manera, Jesu común, y de una manera física y presencial, ¿no? Anunciar dónde está la salvación, quién es la salvación, pero en lo más sencillo, cotidiano y oculto es la misma vocación. Estar sacando a flote, orando, entregándonos, ofreciendo, sacar a flote a los que yacerían en tinieblas y en sombra de muerte, ¿no? Y recoger también el último suspiro de aquellos que agonizan y que
Dios, el Señor, va entregando al regazo de la esposa la propia obra de redención y de salvación, ¿no? Entonces, es que es fuerte, ¿eh? Una vocación consagrada es una cosa que yo creo que cuanto más tiempo pasa, menos la entiendes, pero más la disfrutas, ¿no? Es así. Tampoco quieres entender, quieres vivirla, porque a Cristo no se le comprende, se le ama como el amor es así, ¿no?